A ver. ¿Ya Juan Sebastián está presente o nos ha dado en el abandono ya directamente? Juan Sebastián, ¿estás ahí? ¿Aló? No está presente. No puedo creer. Deben estar almorzando ahí. Ah, está ahí. Ah, muchas gracias. Bueno, hemos quedado acá, ¿no? Hasta donde se ha podido ver bien el día de ayer. ¿Sí? ¿Me retroalimentan, por favor? ¿Hasta esta parte vieron bien la proyección del día de ayer? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, muchas gracias. Entonces continuamos con lo que estábamos explicando el día de ayer. El proceso de operacionalización de las variables. Hemos indicado de que es el proceso de operacionalización parte justamente de la conceptualización. Y esa conceptualización tiene que apoyarse en bases teóricas, en una evidencia teórica, que es la entrada, ¿no?, de este proceso. Y Disculpe, sí, dígame. está entrecortado, no entiendo. Se está entrecortando ahí. Nuevamente tenemos fallas en la red, a ver, no puedo creer. Sí, Inge, no se escucha nada que ha dicho ahorita. ¿No se me escucha nada? Entrecortado, Inge. Entrecortado, no puedo creer. A ver, permítame un momento, vamos a cambiarme. ¿Será que me sirve esto? Comandante Marcos ha usado esta vía. The game es audio, ¿no? Audio por micrófono. ¿Se escucha? Hola, hola. Creo que no da. Me retroalimentan, por favor, si se escucha. Sí, Inge, ya se escucha. Perfecto, claro. Sí, un poco mejor, Inge. Mucho mejor que antes, Inge. Mucho mejor que antes, ya perfecto, gracias, mi Inge. Entonces, en ese sentido, decíamos que el proceso de operacionalización de variables comienza con la conceptualización, ¿verdad? Y esta conceptualización debe basarse en teorías. Esa base teórica también puede estar basada en autores. La operacionalización de variables consiste en pasar de una abstracción teórica al proceso empírico. ¿Y cómo se lo hace? A través de justamente la identificación de esas variables abstractas o latentes y el proceso de transformación para que estas variables pasen a medirse por intermedio de las variables manifiestas. Esa conceptualización consiste en establecer una definición clara, precisa, de todos aquellos conceptos que son relevantes para cualquier tipo de intervención, sea política, plan, programa o proyecto. Hemos indicado que permite establecer con mayor facilidad las dimensiones y subdimensiones y determinar si es mensurable o no a través de la concreción de su significado o no. Habíamos mencionado la pobreza como un ejemplo. Como tenemos que basarnos en una base teórica, en una teoría, por ejemplo, hemos citado el concepto de la CEPAL del año 2001, que indica que la pobreza es una situación social y económica caracterizada por una carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas.
tales como alimentación, vivienda, educación, asistencia en salud o el acceso al agua potable, aspectos que en parte se complementan con el desempeño y la falta de ingresos. Dado un concepto, dada una base teórica, lo que nosotros tenemos que hacer es rescatar las palabras, los términos clave que hacen a ese concepto y que nos dan el significado cabal de esa variable compleja. Acá, alimentación, vivienda, educación, etcétera, son esos términos clave que van a pasar a ser las dimensiones. Entonces, de esa conceptualización nacen estas dimensiones, porque es necesario verificar si esos conceptos son directamente observables, o sea, si son variables simples o si se trata de variables complejas a la vez. Entonces, estas dimensiones se definen como aspectos, facetas o expresiones de aquellos conceptos complejos o esas variables latentes. La variable complejo latente pobreza en ese sentido se la puede expresar a través de esas dimensiones que sale del mismo concepto: alimentación, condiciones de vida, educación, salud, ingresos. Entonces, vean, por favor, pongan mucha atención. Primero, conceptualizamos la variable, damos el concepto de esa variable compleja o latente, y de ahí vemos esos términos clave que hacen al significado de ese concepto, y esos términos clave constituyen las dimensiones. Y ahí tienen que consultarse si son directamente observables. Como no son directamente observables, tenemos que hacer el uso de indicadores, es decir, otras variables más simples que nos permitan medir estas dimensiones que hemos obtenido. En ese sentido, un indicador es una propiedad manifiesta gracias a la cual podemos medir directamente una propiedad latente de una variable compleja. Entonces, esa variable compleja que era la pobreza, a través de estas dimensiones que están inmersas en su conceptualización, nos permiten encontrar indicadores. La alimentación se la puede medir por el nivel de nutrición. Las condiciones de vida se pueden medir por el hacinamiento o los materiales de construcción. La educación por los niveles de educación o los años de estudio. Y los ingresos podemos medirlos por el ingreso mensual de cada persona. Así como los conceptos deben venir de teorías y de autores, también de manera preferente los índices pueden apoyarse en estas bases teóricas o en lo que dicen algunos autores. El índice se define como un indicador complejo que reúne la información de manera sintética de varios indicadores. Entonces, cuando hablamos de índices, tenemos que tomar en cuenta que son la agrupación de varios indicadores. Y como mencionábamos que se puede basar en una base teórica o en el concepto de un autor, este índice también, en este ejemplo, se basa en lo que dice la CEPAL. El índice de desarrollo humano es el conjunto de estos indicadores menos la esperanza de vida. Pero al conjunto de todos los indicadores se le denomina índice de pobreza. Y eso viene de acuerdo a cierta teoría también que la maneja la CEPAL. Entonces acá esquemáticamente podemos ver el proceso de conceptualización de la variable pobreza, habiendo establecido las dimensiones, los indicadores y los índices. Tanto la conceptualización como el índice viene de una base teórica o de lo que escribe algún autor. Ahora, si es que no encuentran alguna bibliografía y ven por conveniente ustedes dar un propio concepto de lo que están investigando, pueden realizar su propio concepto. Y en ese concepto tendrán que incluir algunas dimensiones. Unas dimensiones que puedan dar origen a algunos indicadores y también a algunos índices. Eso depende del investigador y cómo lo justifica, ¿no?
pero sí hay una base teórica para conceptualizar y para operacionalizar esa variable. Entonces hay que hacer uso de esa base teórica o de lo que haya escrito algún autor y que esté presente en los libros y en material disponible a nivel de fuente primaria y secundaria. ¿Se entendió o no se entendió el proceso de conceptualización y operacionalización de variables? Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Perfecto, seguimos avanzando. Cuando todo está claro, realmente me alegra. El indicador es una variable empírica, directamente observable y concreta, gracias a la cual se mide una propiedad latente, no observable de una variable compleja o dimensión abstracta con la que está relacionada. Ahora sí se puede entender mejor esta definición, ¿verdad? Constituyen la fase más concreta para poder observar y medir conceptos, o también denominado constructos, o variables complejas. Los indicadores operan como señales que facilitan la valoración de los resultados o aquellos cambios que se han dado en el proyecto, alcanzados y el establecimiento de puntos de referencia, que hemos denominado una línea de base, ¿verdad? Permitiendo así la comparación de las situaciones a lo largo del tiempo. Pero tenemos que recordar que esas comparaciones que se dan a lo largo del tiempo comienzan con un hito que nosotros le denominamos línea de base, pero en un tiempo específico que es el tiempo cero, antes de la implementación del proyecto, antes del desarrollo mismo del proyecto. En otras palabras, permiten especificar la forma en que se va a verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y los resultados del proyecto de investigación. ¿Cuál es la importancia de estos indicadores? Mediante los indicadores se puede generar información para la toma de decisiones, para el diseño, para la implementación y evaluación de cualquier tipo de intervención, ya sea política, plan, programa o proyecto. Los indicadores han de aportar información relevante para la elaboración de la línea de base. Entonces, con los indicadores nosotros vamos a plantear una línea de base. Cuanto más compleja sea esa realidad que se desea reflejar en base a los indicadores, tanto mayor será la necesidad de contar con mayor número de ellos, es decir, con una batería de indicadores. No estamos hablando acá de contar con 1, 2, 3 o hasta 5 indicadores, sino una batería de indicadores. Por cada objetivo planteado en la matriz de planificación de proyectos, tendré n indicadores, que en su conjunto, en toda la matriz, van a constituir una línea de base. ¿Qué propiedades tendrán los indicadores? Deben ser observables, deben ser consistentes, deben estar con relación al tema y con los objetivos que se están planteando, deben ser precisos, no deben tener ambigüedad y deben poder ser interpretados por otras personas. Deben ser confiables. Si se realizan varias mediciones y varias personas realizan estas mediciones, los resultados deben ser los mismos. A eso se refiere la confiabilidad. Deben tener neutralidad, es decir, deben aislar esos juicios de valor. No existen juicios de valor cuando uno maneja indicadores.
deben ser simplificados. Considerar algunas dimensiones nada más que hacen a la definición misma de la variable y al concepto de la variable. Van a encontrar, por ejemplo, varios conceptos para una sola variable compleja. Entonces, algunos conceptos nos mostrarán implícitamente varias dimensiones en esta conceptualización, pero más no tendrían que ustedes basarse en el que tiene más dimensiones, sino en el que se ajusta mejor para los propósitos del trabajo de investigación. Entonces, considerar justamente los conceptos que contemplen las dimensiones necesarias para el tema de investigación de acuerdo a la intencionalidad del investigador. Deben ser mensurables. Mensurables quiere decir medibles y deben poderse comparar en el tiempo o en otro factor, ¿no? Deben ser sensibles también. Debe tener capacidad de registrar cambios. Por eso son indicadores, son variables a la vez. Son un tipo de variables. Se adquieren valores a través del tiempo de forma dinámica. Y esos cambios que hacen a la parte dinámica de esa variable es lo que hace a este indicador sensible. Debe ser fácil también de recolectar la información para los indicadores. Justamente es lo que nos va a dar la capacidad de registrar más cambios. Haciendo mención a la elaboración de los indicadores para la línea de base, podemos ver que hay diferentes tipos de indicadores. Según el alcance, podemos ver de contexto específicos. Según el nivel de agregación, podemos ver simples o compuestos, como lo que hemos visto hace un momento. Según la calidad, podemos hablar de eficacia, eficiencia, economía, capacidad, efectividad, o por el nivel de ejecución y por la calidad de lo que estemos investigando. Según la jerarquía, pueden ser estratégicos o de gestión. Según el nivel de intervención, pueden ser de impacto y de resultado atendiendo a la finalidad del proyecto. Pueden ser de producto, atendiendo al objetivo central del proyecto. O pueden ser de proceso, atendiendo a los subsistemas o subproductos que vayamos a entregar. O de actividades o insumos. Y según el tipo de medición pueden ser cualitativos, cuantitativos, o tal vez un enfoque mixto, haciendo una mezcla de los dos primeros tipos, o también pueden ser sustitutos o proxies. Los cuantitativos permiten observar hechos cuya manifestación es una cantidad que se puede expresar en distintos tipos de valores. Hablamos de frecuencias, porcentajes, índices, tendencias, etc. Acá vemos ejemplos. Por ejemplo, el nivel educativo se puede medir por estos tipos de valores expresados como el número de años de estudio, por ejemplo. La cobertura de inmunizaciones puede ser medido por el porcentaje de niños vacunados. En cuanto a los tipos de indicadores cualitativos, vemos otros ejemplos, ¿no? Que hacen a la calidad de lo que nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, la calidad del servicio de salud se puede medir con la percepción sobre la calidad del servicio. Puede ser esta percepción como buena, regular o mala. O las condiciones de trabajo en la minería, que también atiende al tema de percepción como buena, regular o mala respectivamente. Hasta ahí ustedes seguramente ya conocían, pero ahora esto es nuevo. ¿A qué se refiere el tipo de indicador sustituto o proxy? Estos tipos de indicadores sustitutos o proxy son empleados o utilizados cuando no es posible contar con información que permita la observación directa del fenómeno.
y deben estar basados en una relación conocida entre la variable que se quiere medir y la variable escogida. Por ejemplo, si nosotros queremos averiguar o investigar cuál es el nivel de ingreso familiar, ¿no?, de determinado sector o parte de la población de la ciudad de La Paz, entonces vamos a tener que hacer una encuesta. ¿Y qué indicador vamos a emplear para sacar la información del ingreso familiar? Alguien dirá ingreso. Perfecto, eso podemos colocarlo en la encuesta y podemos visitar a las familias y decir cuánto usted tiene de ingreso. Más las personas no van a querer responder porque algunas tienen vergüenza cuando el ingreso es bajo y no quieren responder. Y ahí empiezan a dar información errónea, ¿no? Por esa vergüenza justamente empiezan a inflar los datos y dicen, bueno, no dicen la verdad que yo gano, por decirles 4.000, yo gano 12.000, ¿no? Entonces ya el propósito de la investigación ya no se cumple porque ya los datos no cumplen con esa parte de reflejar la verdad, ¿no?, los hechos reales. Entonces, en vez de preguntar por el ingreso, empleo justamente este indicador sustituto o proxy. Y en vez de preguntar cuánto es su ingreso, preguntamos cuál es su consumo. Entonces, acá, si queremos medir la variable ingreso, vamos a utilizar un indicador sustituto, que es el consumo. Ya no voy a preguntar cuál es su nivel de ingreso en boliviano, sino cuál es su consumo que hace al mes, cuánto gasta usted al mes. Y lo mismo cuando alguien le pregunta cuál es el grupo étnico al que pertenece usted y le ponemos un checklist o una lista para que ellos puedan escoger y le debemos la aymara, quechua, la mestiza, blancoide, etcétera. Entonces muchos, bueno, no saben ni qué responder porque uno no entiende esa clasificación y uno piensa que es, pues, a ver, una raza blanca con una mestiza no le encuentra mucha diferencia, entonces está mal segregada y está mal hecha la pregunta. Entonces, ante esas dificultades es mejor preguntar cuál es el idioma o su lengua materna. Entonces, esa variable que queríamos medir como grupo étnico, ¿no?, podemos inferirla utilizando un indicador sustituto o proxy. Y ese indicador justamente es el idioma o lengua materna. Hay otro tipo de indicadores que responden a otra clasificación según el nivel de intervención. Tenemos para la parte de finalidad, indicadores de impacto. Para la parte del propósito, del objetivo general, los resultados directos, tenemos los indicadores de resultado. Para los productos o realizaciones, y hablamos acá de subsistemas, subproductos, tenemos indicadores de producto. Y para el último nivel, que son actividades o insumos, tenemos indicadores de proceso e insumo. Entonces, esta es otra clasificación. Según el nivel de intervención, hemos hablado de impacto, ¿no? Permiten valorar esos resultados finales obtenidos. A nivel de propósitos o de fines, estamos hablando del objetivo central para arriba, ¿no? Objetivo central y la finalidad del proyecto. Miden los cambios que se espera lograr a la conclusión e incluso más allá de la finalización del proyecto de investigación, en función de los objetivos planteados y de sus repercusiones, pero en la sociedad en su conjunto, es decir, en su población objetivo, en esa población beneficiada. Acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Variable que se quiere medir es el impacto en el empleo, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el indicador? La tasa de desempleo. Estamos viendo indicadores de impacto, repito, de objetivo central hacia arriba.
Otra variable, el impacto en las condiciones de vida, o sea, cómo ha impactado el proyecto en las condiciones de vida, es lo que nosotros queremos medir. Y vamos a utilizar un indicador como el índice de desarrollo humano, por ejemplo, que nos mide justamente el impacto de las condiciones de vida. Preguntas, por favor, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Podemos seguir? Gracias. Otro ejemplo, ¿no? El impacto en la educación. ¿Cómo se lo puede medir? A través del número de años de estudio. O el impacto en la nutrición a través de la tasa de desnutrición. Vamos bajando un poco, entonces otro tipo de indicador que hemos mencionado es el indicador de resultado. Es lo que nosotros vamos a entregar con el proyecto, es decir, lo que responde al propósito del proyecto, al objetivo central del proyecto. Estos indicadores van a medir los efectos directos de la intervención. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, el efecto del programa de inmunización de niños. ¿Cómo lo medimos? A través del porcentaje de los niños vacunados con relación al total de los niños de esa edad. El efecto del programa en acceso al servicio de agua potable, medido a través del porcentaje de viviendas con conexión de agua potable respecto al total de viviendas. O el efecto del programa en la ampliación de los servicios educativos de nivel primario, medido con la cobertura de servicios de educación primaria. Vemos otros tipos de indicadores. El indicador de proceso que mide la realización de las actividades programadas en función a los recursos materiales, humanos, financieros, empleados. Por ejemplo, el incremento del número de maestros. ¿Cómo lo medimos? A través del número de alumnos por maestro. O el desayuno escolar, en base al porcentaje de niños del ciclo primario que reciben el desayuno escolar. O la ejecución presupuestaria, a través del porcentaje de esa ejecución presupuestaria. Y el último nivel, que corresponde al input, que corresponde a las materias primas o insumos. Se elaboran para dar seguimiento a esos recursos disponibles y utilizados. Estamos hablando del nivel inferior de la matriz de planificación de proyectos o del nivel inferior del árbol de objetivos, ¿verdad? Entonces, ejemplos, el gasto en atención médica básica, que es lo que se quiere medir. Y vamos a emplear el gasto por paciente atendido. El equipamiento con computadoras en escuela. Lo vamos a medir con el número de estudiantes por computadora. Vemos acá otros ejemplos que ya lo van a revisar con más detalle ustedes. Cuando hablamos según el nivel de intervención, ¿cuáles serán los tipos de indicadores? Estamos hablando de indicadores de impacto de resultado. Estos dos están relacionados, no, a nivel de resultado con el objetivo central del proyecto y de impacto con la finalidad. La parte de insumos siempre lo vamos a ligar en la parte inferior de nuestra matriz. Luego estaría de proceso. De producto o de resultado, estos dos tienen que ver con el objetivo central del proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos medirlos? A través de estos indicadores, ¿no? A nivel de insumos, gasto por paciente atendido. A nivel de proceso, número de niños y mujeres por médico o personal paramédico. A nivel de producto o de resultado con todos estos indicadores. Y a nivel de impacto, la esperanza de vida, ¿no?
Según la jerarquía, podemos agruparlos también como indicadores estratégicos o de gestión. Estratégicos porque miden el grado de cumplimiento de los objetivos generales, de los resultados y de los productos o realizaciones. Son los efectos externos, decimos, que se espera de una intervención. Subsidios, bienes, servicios que van a impactar directamente en la población o área de intervención. Y los de gestión o internos van a medir la relación entre insumos y procesos. Se incluye aquí los indicadores, por ejemplo, administrativos, operativos, y lo que también dice, ¿no? De gestión, todo lo que es interno a lo que se está manejando, que han de medir el nivel o cantidad de recursos requeridos para la obtención de los diferentes subproductos o productos, o también a nivel de servicios. Entonces, visto esquemáticamente, tenemos esto, ¿no? Los indicadores estratégicos y los indicadores de gestión, según la jerarquía. Esto tiene que ver con el resultado del proyecto y la finalidad, y esto tiene que ver con los subproductos y con las actividades o insumos. Entonces, acá nuevamente tienen ejemplos que pueden ver, que lo van a revisar con calma posteriormente, pero el concepto y cómo estamos clasificando a los indicadores es lo que nos interesa en este momento, ¿no? Aquí, repasando un poco y viendo cómo se obtienen esos indicadores, vemos otro ejemplo, ¿no? Queremos medir la gestión administrativa. Y como hemos visto, para poder medir una variable compleja que no se la puede medir a simple vista, tenemos que operacionalizar esa variable. ¿Y cómo se la operacionaliza? Justamente atendiendo a la base teórica. ¿Qué es la gestión administrativa? Y ahí vamos a encontrar conceptos, definiciones o teorías. En este caso, la teoría general de la administración, dada por Fayol, años atrás, decía que la administración o una gestión administrativa es el conjunto de actividades de planeación, organización, dirección y control. Bueno, ahora alguien me dirá, la teoría de la administración moderna involucra también la supervisión y la integración como algunas funciones claves de la administración. Y bueno, mi respuesta es sí. Ustedes, si quieren agarrarse de un concepto un poco más complejo, más completo, pueden hacerlo, pero van a tener más dimensiones. Entonces, como les explicaba, depende del investigador quien va a seleccionar una base teórica que sustente el concepto de la variable. Y mientras más simple, mejor, ¿no? Porque menos indicadores vamos a obtener y depende de lo que nosotros queremos medir. En este caso, por ejemplo, no es muy necesario la parte de integración y la parte de supervisión para el investigador. Entonces, se ha apoyado en un concepto que reúne algunos aspectos en número más reducido que van a ser las dimensiones de esa variable. Entonces, habiendo seleccionado esa base teórica que nos va a permitir hacer el concepto de la variable gestión administrativa, bueno, nos quedamos con el concepto de Fayol y decimos que es planificación, organización, dirección y control. A través de estas dimensiones, nosotros vamos a sacar los indicadores. ¿Cómo medimos la planeación? A través de la socialización del plan, el nivel de participación para el desarrollo de ese plan. ¿Cómo medimos la organización? A través de la sinergia que existe entre los diferentes órganos de esa entidad o a través del nivel de cooperación entre áreas funcionales dentro de esa entidad. La parte de dirección, ¿cómo se la puede medir? Con el nivel de motivación laboral que exista dentro de esa organización.
o a través del nivel de compromiso directivo. Y la parte de control por intermedio de la evaluación de resultados o la retroalimentación que se dé desde la autoridad máxima hacia el último nivel y viceversa. Entonces, repasando un poco más, la variable compleja o latente es esa característica cuantitativa o cualitativa que es de interés para una investigación y es la que hay que conceptualizar. Esa conceptualización puede venir de una base teórica o de un autor. Y de ese concepto nacen las dimensiones, pero estas dimensiones nuevamente repetimos que deben derivar de teorías o de conceptos de autores. Y ahí de las dimensiones nacen los indicadores, que simplemente son la cuantificación o traducción numérica de estas dimensiones. Entonces es así como de una variable latente o compleja, de un concepto complejo, obtenemos conceptos más simples o variables más simples que nos van a permitir expresar numéricamente lo que nosotros queremos medir. Acá hay otro ejemplo, la accesibilidad a los servicios de salud. Un concepto seguramente dice que se tiene accesibilidad a los servicios de salud cuando se tiene una accesibilidad geográfica, económica y cultural. ¿Cómo se mide? A través de estos indicadores. ¿Cuándo vamos a tener accesibilidad geográfica? Cuando, bueno, apliquemos este indicador, ¿no? ¿Cómo se lo va a medir? A través del tiempo, en horas, minutos que tarda una persona en trasladarse de su domicilio al centro de salud. Accesibilidad económica se lo va a medir por la cantidad de dinero que gasta una persona por recibir un servicio de salud. Y la accesibilidad cultural en base al conocimiento sobre la atención que se da en ese centro de salud. O la percepción sobre el problema de salud que tiene la misma persona. Preguntas, por favor. Este proceso de conceptualización y operacionalización de variables, ustedes lo van a ver y lo van a volver a ver en trabajo de grado 1, ya que va a ser una de las últimas materias de su carrera, ¿no? Preguntas, ¿alguien tenía alguna consulta? Por favor, adelante. Bueno, ¿Nadie? Yo, Inge, A ver, por favor. mi pregunta es, Inge, que los indicadores son como complemento del proyecto a presentar o es como, digamos, una ayuda, digamos. Por favor, me repite, estaba recortado, lo escuché. No, si los indicadores son como ayuda del proyecto o son parte del proyecto a presentar. Gracias. Los indicadores son pues parte componente del planteamiento de un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque nos dan las pautas para medir lo que se va a hacer posteriormente en el desarrollo de la investigación. Como se dice, que no tiene un norte no sabe a dónde va. Si nosotros no nos planteamos metas en el tiempo, entonces cuando empecemos a ejecutar el proyecto de investigación no vamos a tener un horizonte y un instrumento de control para saber si estamos alcanzando los objetivos trazados. Entonces es parte componente del proceso de planificación del proyecto que va a permitir justamente la ejecución del proyecto de investigación en su fase de desarrollo y posteriormente en la fase de evaluación cuando se termine el proyecto de investigación. Por eso habíamos hablado de una evaluación ex ante y una evaluación ex post. Y en intermedio de los dos está la evaluación de gestión misma del proyecto para ver cómo estamos desarrollando el proyecto de investigación. ¿Ya? ¿He respondido a su pregunta, señor? Sí, ingeniero, gracias. A usted. Bueno, ahora veremos el último temita, por favor, que es
justamente un ejemplo práctico, que bueno, lo vamos a mencionar muy a grandes rasgos porque la intencionalidad es que vean ustedes un ejemplo más o menos completo de cómo se ha aplicado la línea de base, ¿no? En cuanto a su planteamiento, el uso de indicadores. Lo vamos a avanzar muy rápido esto, porque es un ejemplo, ¿no? Vamos a recordar que la línea de base de indicadores es la línea de partida, como para el atleta, hemos dicho. Es una raya que nos marca el punto inicial de partida, en este caso nuestro del proyecto de investigación. Entonces, cada número es un indicador. Estamos partiendo con una información básica de cada indicador, ¿no? Por ejemplo, el número de personas en la institución es un indicador que con el desarrollo del trabajo de investigación puede aumentar o puede reducir de acuerdo a lo que nosotros planteemos como el tema de investigación. La eficiencia laboral, por ejemplo, puede incrementarse. Entonces es lo que nosotros queremos medir. Entonces es un indicador, pero que en un punto cero del tiempo, en la fecha actual, tiene un valor, ¿verdad? No es cero. Ya contamos con un nivel de eficiencia personal, no sea cual fuere, pero tiene un valor. Y con el transcurso del tiempo, ya una vez arrancado el proyecto, ese indicador va a ir transformándose y va a ir cambiando en cuanto a su valor. Por eso es dinámico. Pero de todas maneras, la línea de base es el conjunto de indicadores que tienen un valor, cada uno de ellos, ¿no? Como estado inicial, que va a servir para la comparación, perdón, ¿no? De lo que vaya ocurriendo con el proyecto a través del tiempo. Es la primera medición de todos los indicadores contemplados. Permite conocer el valor de sus indicadores en el momento de iniciarse las secciones planificadas. Es decir, establece el punto de partida. Volvemos a repetir. La matriz de planificación del proyecto tiene indicadores objetivamente verificables. Esos indicadores objetivamente verificables se dan antes de la ejecución del proyecto. Por eso ustedes han expresado en base a cantidad, calidad, tiempo, ubicación y población beneficiada. Entonces, están partiendo. Cuando nosotros comenzamos con el planteamiento de la matriz de planificación del proyecto, estamos con estos indicadores objetivamente verificables construyendo parte de la línea de base. Es una parte de la línea de base. Hay que complementar con mayores indicadores. Dependiendo, como repito, de lo que el investigador quiere medir y quiere dar resultados, quiere reflejar lo que está queriendo controlar, evaluar o hacer seguimiento. Debe elaborarse cuando el proyecto se inicia, o de lo contrario no se va a contar con datos que permitan establecer comparaciones posteriores ni analizar los cambios ocurridos conforme el proyecto se haya implementado. Cuando uno no plantea esa línea de base, esa ausencia, al no tener línea de base, les resta confiabilidad a las posteriores evaluaciones de resultado de impacto que se pueda tener o de cualquier tipo de intervención. Imagínense si ustedes empiezan con un proyecto de tipo social a nivel de investigación y ustedes, por más que tenga componentes tecnológicos el proyecto de investigación, ustedes quieren impactar en la población objetivo y también en la población que está manejando el proyecto y quieren, por ejemplo, ver el nivel de eficiencia logrado en base al empleo de la tecnología. Pero si ustedes no plantean directamente una línea de base, el día de mañana puede ser una auditoría, puede ser su máxima autoridad ejecutiva o el ente financiador que les diga, por favor, muéstreme cómo ha ido variando la eficiencia del personal interno con referencia a lo que se ha planteado que es el empleo eficiente de la tecnología, cómo la eficiencia del personal ha cambiado. Bueno, nosotros no hemos planteado una línea de base. ¿Y por qué no planteó su línea de base? ¿Cómo usted ha medido? ¿Cómo puede concluir los resultados finales a los que está llegando si no tiene información acumulada? Entonces, esa es la importancia de la línea de base, o sea, nos permite contar con esa información
que va a servir, decimos, ¿no?, a posteriores evaluaciones, ya sean de impacto o de resultado. Entonces tenemos que tener nuestra línea de base de indicadores. ¿Qué se espera? Volvemos a repetir. Medir cambios, efectos, impactos o el desempeño de cualquier nivel de intervención. No solamente está para proyectos, sino para políticas, planes y programas también. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es el enfoque en cuanto a la población afectada o beneficiada, pero la metodología es la misma, tanto para la elaboración de indicadores de línea de base como para el planteamiento en sí de la política, plan, programa o proyecto. La metodología es la misma, lo que cambia es el nivel y la cantidad a nivel de población objetivo, ¿no?, que se va a reflejar obviamente en los objetivos, ¿no? En uno, el objetivo, la finalidad será pues afectar a toda la población boliviana, el tema de política. El tema de plan será pues para un sector, puede ser agrícola empresarial. El programa será para un conjunto de entidades relacionadas con esos sectores, ¿no? Y el proyecto será pues para un municipio, una comunidad. Pero la metodología que vayamos a aplicar es la misma. Vamos a aplicar el método SWOT, vamos a aplicar los indicadores de línea de base, pero la consideración en cuanto a la población afectada y al objetivo en sí va a ser diferente, ¿no? Va a ser de una amplitud más grande. Hablamos de una evaluación ex ante, repetimos, antes de ejecutar el proyecto. Cuando estamos en la fase de diseño, así como ustedes han llegado a esta parte de matriz de planificación del proyecto, tienen ustedes un conjunto de indicadores que van a permitir realizar una evaluación ex ante. ¿Por qué? Porque estamos en la línea de base. Estamos antes de la ejecución del proyecto. Cuando pasemos a la parte de ejecución del proyecto, esta línea de base ya se va a ir transformando como un punto de referencia para la ejecución misma del proyecto. Y la evaluación que se haga a través de esta línea de base, cuando vayamos registrando los cambios que tienen estos indicadores a través del tiempo en esta fase de ejecución, nos van a permitir realizar una evaluación del proceso. También nos van a permitir realizar una evaluación de los resultados una vez concluida la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque vamos a ver si en esta fase de desarrollo del proyecto se ha cumplido con el objetivo central del proyecto. Y posteriormente, una vez cerrado el proyecto y pasado el tiempo, podemos hacer una evaluación de impacto, ¿no?, aproximadamente en 5 años, luego de culminada la ejecución misma del proyecto, para ver cómo ha ido afectando a la población objetivo en base a la utilización del producto entregado a esa comunidad. Entonces vemos que el ciclo, bueno, puede dar otra vuelta acá, pero estamos hablando de una evaluación ex ante, una evaluación ex post y una evaluación de proceso o de seguimiento durante la ejecución del proyecto. ¿Qué se espera con esta línea de base? También se espera que se contribuya a resolver problemas de improvisación. O sea, acá, cuando decimos que tenemos que tener una línea de base de indicadores, estamos mencionando que nada debe ser improvisado, que todo debe estar calculado, que tenemos que tener estos instrumentos de referencia para poder guardar cierta información que, como el nombre lo dice, me va a indicar qué es lo que ocurre antes, durante y después del proyecto de investigación. La ventaja que ayuda a proyectar el futuro. ¿Por qué? Porque hemos indicado que los indicadores, ¿no?, van a ir guardando información, van a permitir la construcción de bases de datos, va a permitir la construcción de sistemas de información y de esa manera, en base al uso de toda esta información, va a mejorar la toma de decisiones. Importancia de esta línea de base de indicadores. Establece la situación inicial,
Sirve como punto de referencia para seguimiento y evaluación durante todo el desarrollo del proyecto. Ayuda a realizar una planificación bien concebida desde el inicio del proyecto. Permite contar con información sobre el contexto, la población objetivo, el problema y la dimensión que se pretende atender con esa intervención. Permite realizar evaluaciones de resultado o de impacto. Ayuda a organizar bases de datos adecuadas a necesidades de información y promueve la elaboración de técnicas y procedimientos para la obtención de información. Pongan mucho ojo a este cuadro, por favor, que es lo que se les va a pedir ahora como trabajo. Cuando planteamos una línea de base de indicadores, tenemos que plantearnos metas o referencias temporales. No solamente es decir, ¿cuál es el conjunto o la batería de indicadores en el año 0? Y dejarlo ahí. No, señores. Identificada la línea de base de indicadores, lo que tengo que hacer es plantearme metas o estándares temporales para cada gestión. Puede ser años, trimestres, semestres, de acuerdo a la voluntad del investigador, pero estas metas tienen que estar presentes. ¿Qué se espera del primer indicador en el año 1, en el año 2, en el año 3 y así hasta el año N? ¿Cuál debería ser el valor que va a adoptar este indicador como meta en cada uno de los años? Lo mismo vamos a hacer con todos los indicadores, con esa batería de indicadores que ya hemos identificado en el año base. Lo mismo tenemos que hacer, establecer metas temporales hasta el año N. ¿Cuál será el año N? Normalmente es cuando termina el proyecto. ¿Cuándo termina el proyecto? Cuando nosotros entregamos el producto final del proyecto, es decir, cuando cumplimos el objetivo central del proyecto. Ahora, dependiendo si el investigador quiere, por ejemplo, reflejar una evaluación de resultado o de impacto, ¿no? Si este resultado, este año N coincidirá con el cierre del proyecto, pero si es de impacto, como hemos visto anteriormente en una diapositiva, tendré que considerar 5 años después del cierre del proyecto, ¿no? Entonces, este N va a durar 5 años más que el cierre del proyecto. Definitivamente, esto es lo que ustedes tienen que hacer y este es el trabajo del día de hoy para la siguiente semana. Establecer la línea de base y las metas o referencias temporales hasta el año N, o si quieren hacer una evaluación de impacto hasta el año N más M, ¿no? Contemplando justamente el uso del producto final por parte de la población beneficiada o población objetivo. Acá les dejo este ejemplo práctico de esta línea de base de indicadores para un programa, que es el programa de reducción de la mortalidad de niños y niñas menores de 5 años. Esto es como un ejemplo, ¿no? Acá vemos un diagnóstico, ya sabemos más o menos cómo se lo hace, y el establecimiento de los objetivos generales y específicos y las acciones. Todo esto nace del árbol de objetivos, ¿verdad? Entonces, la redacción está un poco diferente, pero es lo mismo. Lo han sacado de un árbol de objetivos. Acá tenemos problema general, objetivo general. Problemas específicos, objetivos específicos. Y cada objetivo específico se desarrolla a través de las acciones. Luego han establecido los objetivos de la línea de base de indicadores para cada nivel de intervención, ya sea de impacto, de resultado, de proceso o de insumos, ¿no? Este es el segundo cuadro que tienen que llenar, ¿no? Vemos la jerarquía del indicador, tienen que saber diferenciar si es de contexto, de impacto, o de resultado, de proceso o de insumo. El indicador propiamente tal, que va a estar en la línea de base,
¿Cuál es la definición de este indicador? ¿Y cuál es el método de cálculo? Entonces, aquí en el ejemplo está para el tema de impactos, resultados, producto e insumos. Todo lo que se hace para cada indicador. Luego establecen valores iniciales y metas, tal como hemos mencionado. Para cada nivel. Y por último, se citan las fuentes de información. Entonces, ¿cuál es la fuente de información para los indicadores de contexto? ¿Cuál para los indicadores de impacto? Para los indicadores de resultado, de producto o de insumo. Y de manera general, ¿cuáles son las fuentes de los programas y proyectos tomados como punto de partida? Y con eso hemos concluido la clase de hoy, señores. Preguntas. Disculpe, Dígame. ¿el estudio de mercado dónde entra o en qué parte entra? En esta parte del diagnóstico, justamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un estudio de mercado, estamos viendo cuáles son los grupos de oferentes, demandantes y cómo llevan estos grupos de personas a un acuerdo o un punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces ahí obviamente es parte del diagnóstico, ¿no? Para identificar justamente cuál es el grupo que oferta, cuál es el grupo que demanda, etcétera. Para alguien me dirá, podemos profundizar, podemos hablar de elasticidad, precio de la oferta, elasticidad, precio de la demanda, etcétera. Lo que manejan más los ingenieros comerciales pueden hacerlo, ¿no? Entonces, el nivel de amplitud de todo aquello depende del investigador y del propósito mismo de la investigación, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Vamos a ver que hay muchas partes complementarias. Nosotros lo que estamos viendo hasta este momento es el núcleo, la parte más importante para la formulación y la preparación de un proyecto de investigación, la parte fundamental, es como decir, la piedra fundamental que hace todo el documento. Entonces, ¿cuál es la base de un trabajo de investigación? Si ven la metodología de investigación científica, es la descripción de la realidad, el planteamiento de un problema, el planteamiento del objetivo, es el planteamiento de la hipótesis, la obtención de resultados y la interpretación. Esos son los pasos y estamos nosotros haciendo esta base fundamental con el método SOP que nos está ayudando para justamente el planteamiento del problema y de los objetivos. Y ahí estamos uniendo con lo que es metodología de investigación científica para el planteamiento de la hipótesis. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora, estamos complementando justamente esta parte de problemas, objetivos, con los indicadores de línea de base que se mezclan con lo que en la matriz de planificación de proyecto, de acuerdo al método SOP, le hemos llamado indicadores objetivamente verificables. Todo ese conjunto de información que vayamos a tener corresponde a la planificación del proyecto de investigación. Y luego ya tendríamos que empezar con el desarrollo mismo de la investigación. Y para un proyecto de investigación, el desarrollo de la investigación tiene que ver con la demostración de la hipótesis. Es así que ya teniendo una línea de base de indicadores, nosotros vamos a pasar a lo que es la hipótesis y la verificación o comprobación de la hipótesis. Y con eso terminamos la materia. Y es así como ustedes van a estar preparados para la materia, ¿no?, de trabajo de grado y de cualquier otra materia relacionada con proyectos en general. ¿He respondido a su pregunta, señor? ¿Y qué otra cosita más? Sí. Al exportar un producto, los costos de aduana, nacionalización y todo eso,
¿Serían indicadores? Al exportar un producto, los costos de aduana, todo eso. Sí. Claro que sí, si el investigador quiere hacer el control, el seguimiento y quiere hacer, por ejemplo, una reducción, dependiendo eh, de lo complejo que sea el proyecto, ¿no? Así. Y si quiere controlar el investigador estos datos, ¿no? Por ejemplo, eso tiene que, bueno, la pregunta que me hace en este momento está más relacionada con la gestión de proyectos que con los proyectos de investigación como tal, ¿no? Entonces, para proyectos emprendedores, proyectos así de importación, exportación, etcétera, obviamente el proyectista va a tener que introducir algunos indicadores como reducción de costos, lo que él ha mencionado, ¿no? Entonces, dentro de la fase de investigación, para reducir los costos, tendrá que ver diferentes alternativas. Por ejemplo, una alternativa es la adquisición SIF, otra la adquisición FOB. Ustedes han debido escuchar de la adquisición FOB. FOB quiere decir desde el centro de distribución mayoritario regional de ese producto. Normalmente para América Latina, algunos productos, en su gran mayoría, el punto de distribución para toda América es Miami. Entonces, cuando hablamos de una adquisición FOB, estamos hablando de realizar la compra en el punto de distribución y que nosotros vamos a hacer la importación desde ese punto de distribución. Entonces, prescindimos de los intermediarios o de los que trabajan con outsourcing. Entonces, estamos eliminando los intermediarios y de esa manera vamos a reducir los costos. Entonces, todos los indicadores que vayamos a plantear en ese sentido, a nivel de ese proyecto de emprendimiento para reducir costos, van a tener que ver con ese tipo de adquisiciones, ¿no? Ya sea FOB o SIF. SIF se diferencia, ¿por qué? Porque es a la entrada al país de destino, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ver con el conocimiento de los procedimientos de adquisición que debe tener el proyectista, ¿no? La pregunta, repito, es más dirigida al tipo de gestión de proyectos que más que al tema de proyectos de investigación en sí, ¿no? ¿Está bien o quiere que la amplíe algo más, por favor? Está bien, Inge, gracias. A usted. Alguien me dirá también, podemos generalizar nosotros un proyecto de investigación como una aplicación de todo lo que nosotros vemos como materia y metodología de proyectos. Ya les he respondido eso anteriormente, ¿no? Un proyecto de investigación es una parte específica de lo que se maneja dentro de proyectos en general, ¿no? El mismo nombre lo dice, proyecto de investigación. De manera general viene a ser lo mismo que un proyecto. Pero en la investigación, en proyectos de investigación, lo que nosotros manejamos, además de lo que hemos visto como métodos ROP, es la parte de la hipótesis. ¿Ya? Entonces, ustedes estarían pues realmente muy capacitados para la materia de trabajo de grado, si es que le toman suficiente atención y le dan la importancia a la materia y van haciendo estos documentos que se les está pidiendo de manera seria y responsable, ¿no? Entonces no se sorprendan y el consejo que les di al principio de clase, ¿no? Traten de elegir un tema de investigación que ya sea en sí la tesis que ustedes están queriendo buscar para salir de la universidad. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra consulta? Ya, me dan unos 2 minutitos, voy a colocar la lista.
Bueno, para las personas que tanto han exigido las diapositivas y están en el WhatsApp, por favor, vayan verificando mientras yo voy colgando el formulario de asistencia, por favor. Pregunta, ¿han recibido todos el material? Denis, Esteban, Carlos. Inge lo envió a su No hay nada en WhatsApp, hija, ni en Teams, no hay ni la asistencia del curso. Va a poner ni en Teams ni la PowerPoint. La asistencia, por favor, píntanla en este momento en el chat de la reunión, ¿está? Ah, sí, ya recién está ahí, recién está. No. ¿Está recién? Está ahí, por favor. ¿Sí? Ahora sí, estábamos a un clic de distancia, ahora sí les debe estar llegando, por favor. Revisen el WhatsApp, como es pesado, entonces está dando vueltas, ya les va a llegar, por favor. Están numerados los temas de acuerdo a lo que hemos visto entre la clase de ayer y hoy. Del 1 al 5, 5 temas, por favor. Todos ellos hacen referencia a los indicadores de línea de base, por favor.
Veo que ya están recibiendo, ¿sí? Y voy a ver mi formulario también, por favor, de control de asistencia. ¿Cuántos tenemos? Sí, Dígame, por favor. Que no lo encuentro, el formulario de asistencia. En el chat de la reunión, señorita. Ahí de compartir Es pantalla. que no me aparecen. ¿Qué no le aparece? Escríbame Un formulario ahí. por WhatsApp, escríbame a ver, por favor, dígame buenas tardes. Inge, ¿cuál es la Dígame, nueva, perdón, la nueva contraseña para entrar? todo mayúscula PEP 2020. ¿Estamos? Ya estamos, ¿verdad? Ya tengo 17 respuestas en el chat de la reunión. Ahí se ha publicado el formulario de la asistencia de hoy. Finge un rato, no le encuentro el formulario, estoy buscando, por favor. No lo encuentro el formulario en el chat de la reunión, señorita. Está en el chat. En el chat de la En el reunión, chat. de la flechita de compartir pantalla del control central se va a mano derechita. A la 1:33 la envío, está en el chat. Ahí es el chat de la reunión, al lado de la manito. ¿No es cierto, Gabriel? Sí, Inge. Ya, la persona que ha hecho el ordenamiento de los archivos del primer trabajo, ¿quién es, por favor? Hola. creo que fui yo, Inge. ¿Perdón? Quispe cabeza, Inge. Aquí soy yo. ¿Usted es Cabezas el quien ha hecho el ordenamiento de los trabajos? Sí, Inge, de la investigación de los filósofos. Sí, de los célebres, ¿no? Sí, Inge. Ya, la pregunta mía es si es que ustedes han podido compilar y agrupar todos los archivos en uno. No, no, Inge. No. Ya, esa lista que tiene, por favor, entréguenmela y yo por WhatsApp les voy a ir indicando qué es lo que vamos a hacer para tener el compilado todos nosotros. Mándemelo la listita, No sé, ni harta se va a pasar a WhatsApp. porque tenemos esa lista última que decimos, ¿no? ¿Cuál es primero en orden cronológico? ¿Cómo deberíamos ordenar, no ve? ¿Sí? Sí, Inge, ahora se le envía al WhatsApp. Ya, me lo manda, por favor. Esta es la contraseña, por favor. Así con mayúscula, está en el chat de la reunión también. Ya, perfecto, con eso abren. Con eso abren los archivos y con eso cerramos la clase de hoy. Por favor, vamos a publicar el formulario para que ustedes puedan subir los indicadores de línea de base con las metas por año, por periodo de tiempo y con el concepto de ese indicador y con el método de cálculo. ¿Ya? Hay dos tablas en las diapositivas que hacen referencia a ello. Entonces, no solamente es establecer las metas, sino el concepto, la definición de ese indicador y el método de cálculo también. Lo que está en esas dos tablas, como les había mencionado, ¿ya? Muchas gracias por su atención, que tengan un lindo fin de semana, estamos en contacto, pórtense bien, cuídense mucho, por favor, y disfruten de sus familias. Hasta luego. Inge, se cuida. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Ay, sí, igualmente. Nos Por vemos, favor, Inge. hasta luego. Comunican a los que no han hecho el trabajo número 1, que obviamente no van a tener la nota adicional para la evaluación del parcial 1. Si quieren tener una nota en el parcial 2, bueno, que me escriban para que les dé otro trabajo también. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Jordi. Hasta luego.
Hasta luego, Inge.